Hay una mentira que nadie te cuenta cuando eres joven y te rompes el lomo trabajando. Te dicen que el sacrificio tiene recompensa, que el sudor se convierte en seguridad, que lo que construyes con tus manos quedará en manos que te quieren. Nadie te dice que a veces esas mismas manos, las que un día sostuviste para enseñarles a caminar, son las que más profundo te hunden el cuchillo. Tenía 65 años cuando entendí que había estado financiando, sin saberlo, mi propia traición. No fue una revelación dramática. No hubo un momento cinematográfico con lluvia de fondo y música de violines. Fue mucho más silencioso que eso y por eso mucho más devastador. Fue una mirada en una cena de domingo. Una mirada de mi hijo mayor que no iba dirigida a mí sino a mi reloj. Un Patek Philippe que llevaba 20 años en mi muñeca. Un regalo que me hice a mí mismo el día que firmé el contrato más grande de mi vida. Él no me estaba mirando a mí, estaba mirando lo que yo valdría el día que yo ya no estuviera. Ese instante lo cambió todo, aunque tardé meses en admitírmelo. Mi historia empieza en un garaje de 120 metros cuadrados en las afueras de una ciudad industrial. No tenía capital, no tenía contactos, no tenía nadie que me abriera puertas. Lo que tenía era una camioneta desvencijada, una agenda de teléfonos escritos a mano y una terquedad que a día de hoy es lo único que no me arrepiento de haber heredado de mi padre. Empecé haciendo entregas locales, mercancía que nadie quería transportar, rutas que nadie quería hacer, horarios que nadie quería cumplir. Dormía 4 horas, comía lo que encontraba. Me duchaba a veces en las gasolineras de autopista. Lo que tardé 15 años en construir no fue solo una empresa de logística. Fue una prueba de que el mundo tiene sitio para quien no acepta un no como respuesta definitiva. Para cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, ya teníamos flota propia, 3 almacenes y contratos con distribuidoras nacionales. Para cuando llegaron a la universidad viajaban en primera clase y yo lo pagaba con la misma sonrisa orgullosa del hombre que cree que ese sacrificio tiene sentido. El error no fue trabajar demasiado. El error fue no enseñarles que lo que recibían tenía un precio invisible escrito en espaldas rotas y madrugadas sin dormir. Cuando el dinero llega sin esfuerzo, no se convierte en gratitud, se convierte en expectativa. Y la expectativa, con el tiempo, se convierte en derecho, y el derecho, en el momento en que se ve amenazado, se convierte en algo mucho más oscuro. Empecé a notarlo en pequeños detalles que intentaba ignorar, porque ningún padre quiere ver lo que yo estaba viendo. Mi hijo mayor, el que estudió empresariales con matrícula de honor pagada por mí, dejó de llamarme los martes. Antes lo hacía religiosamente, no para saber cómo estaba, lo entiendo ahora, sino para monitorear el estado de mi salud con la frialdad de un analista financiero controlando un activo. Cuando empecé a estar más sano, sus llamadas escasearon. Cuando me hice un chequeo y di buenas noticias, el interés descendió. Mi hija menor era distinta en método, pero idéntica en intención. Ella usaba el afecto como palanca. Era la experta en aparecer en momentos estratégicos, siempre con una historia que generaba compasión y siempre con una petición que venía justo después. 3 carreras universitarias que no terminó, un apartamento en el centro que yo mantenía, viajes que se convertían en publicaciones de Instagram mientras yo firmaba contratos a las 11 de la noche. No era maldad calculada. Y eso quizás era lo más triste. Era simple y llanamente la actitud de alguien que nunca ha tenido que ganarse nada y que por tanto no comprende que las cosas se pueden acabar. El primero en hacerme ver lo que estaba pasando fue mi abogado. Carlos, 30 años llevando mis asuntos, conoce mi firma mejor que yo mismo. Un tarde, después de revisar unos documentos rutinarios, cerró la carpeta, me miró y me preguntó algo que ningún socio, ningún amigo y desde luego ningún hijo me había preguntado en años.
¿Y tú cómo estás tú, no la empresa tú? Le dije la verdad. Le dije que me sentía solo en una casa llena de gente que llevaba mi apellido. Carlos no respondió de inmediato. Me sirvió un café, cruzó los brazos y me dijo algo que llevo tatuado en la memoria. La riqueza que no protegemos no se hereda, se toma, a veces en vida. Esa frase me quitó el sueño durante semanas, pero también me dio la claridad que necesitaba para tomar la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Diseñé la prueba con la misma meticulosidad con la que diseñaba mis rutas de transporte en los primeros años. Nada al azar, nada improvisado. Un escenario controlado con una sola variable que quería medir. El amor que decían tenerme resistía el peso de cero en mi cuenta bancaria. Un domingo por la tarde, con el sol cayendo sobre el jardín que tanto trabajo me había costado mantener, los convoqué a todos, mis 2 hijos, mi yerno, mi nuera. Les pedí que vinieran solos, sin los nietos, que necesitaba hablar de algo serio. El tono de mi mensaje fue suficiente para que llegaran puntual, cosa que no siempre conseguía cuando los invitaba a cenar. Me coloqué en el sillón de cuero detrás del escritorio de la biblioteca, el mismo sillón donde firmé mis primeros contratos grandes, y les pedí que se sentaran frente a mí como si fuera una reunión de directorio. Apagué las luces principales, dejé una lámpara encendida, el ambiente lo era todo. Hablé despacio, con la voz que había ensayado la noche anterior durante 2 horas frente al espejo. Les dije que la empresa tenía problemas graves, que una inspección fiscal había congelado las cuentas corporativas, que estábamos ante una quiebra técnica que podría arrastrar también el patrimonio personal, que en el mejor de los casos me quedaría con lo suficiente para vivir con modestia nada más. El silencio que siguió duró 8 segundos. Los conté. 8 segundos para que 4 personas que supuestamente me querían procesaran la noticia de que el hombre que los había dado todo podría necesitar ayuda. 8 segundos que me dijeron más que 30 años de cenas familiares. La primera reacción fue de mi hijo mayor. No fue un abrazo, no fue un no te preocupes, lo superaremos juntos. Fue una pregunta sobre si el fideicomiso que yo había constituido para sus hijos estaba dentro o fuera del alcance de la inspección. Me preguntó por el fideicomiso de sus hijos antes de preguntarme si yo estaba bien. Deja que eso repose un momento. Mi hija se levantó y dijo que necesitaba aire. Salió al jardín y estuvo 20 minutos en el teléfono. Supe después que estaba llamando a su propio abogado. Mi yerno, el que había entrado a la familia con una sonrisa de vendedor de coches y que yo había colocado en un cargo directivo en mi empresa porque mi hija me lo pidió con los ojos llorosos, empezó a hablar de sus derechos como empleado en caso de liquidación de la compañía. Sus derechos, en mi cara, en mi casa, se fueron en menos de 40 minutos, sin preguntar si yo tenía dónde quedarme, sin preguntar si necesitaba algo, sin un abrazo. La última en irse fue mi nuera, que sí se detuvo un instante en la puerta. Me miró con algo que podría haber sido pena o podría haber sido cálculo, y dijo que si necesitaba algo que llamara. Ambos sabíamos que no llamaría y que ella no respondería. Esa noche, solo en esa biblioteca donde había firmado los mejores momentos de mi vida profesional, ocurrió algo inesperado. No lloré, esperaba llorar. En cambio, sentí algo parecido a la claridad. La misma claridad que siento cuando veo los números de una hoja de ruta y todo encaja. Era dolor, sí, pero era un dolor limpio. El dolor de quien por fin ve las cosas como son y no como quisiera que fueran. Los días siguientes fueron reveladores de maneras que no había anticipado. Mi teléfono, que antes recibía mensajes constantes solicitando transferencias, pagos, favores, conexiones, se quedó completamente silencioso.
Era como si hubiera muerto. Y de cierta forma, el personaje que yo había sido para ellos sí había muerto. El personaje de todos los demás permaneciera intacto. Lo que descubrí en ese silencio fue más valioso que cualquier informe de auditoría. Gracias a mis contactos, personas leales que habían trabajado conmigo desde los primeros años, pude rastrear los movimientos de mi familia durante esas 2 semanas de supuesta crisis. Lo que encontré me heló la sangre y al mismo tiempo confirmó que había tomado la decisión correcta. Mi yerno había contactado a un competidor directo de mi empresa para ofrecer información confidencial sobre nuestros contratos y estructura de costos. No lo hacía por necesidad, lo hacía por instinto de supervivencia de alguien que decide que si el barco se hunde, lo importante es encontrar otro barco, no ayudar a flotar el que te dio de comer durante años. Mi hija había llamado a 3 tasadores diferentes para evaluar la colección de arte que decoraba las paredes de mi casa. Mi casa. El arte que yo había comprado pieza por pieza durante décadas. Estaba inventariando mis posesiones con la frialdad de un liquidador de empresas antes de que yo le diera ninguna autorización legal para hacerlo. Mi hijo mayor, el más sofisticado en sus métodos, había consultado con un abogado especialista en incapacitación legal de personas mayores. Estaba explorando si existía alguna vía para cuestionar mi competencia mental y así asumir poderes notariales sobre mis bienes. Tenía 65 años, estaba en perfecta forma, dirigía una empresa con 200 empleados y mi propio hijo estaba buscando formas legales de declararme mentalmente no apto. Tómate un momento para procesar eso. La segunda reunión la convoqué 2 semanas después. Esta vez en una oficina alquilada en un edificio sin glamour, en una zona que ellos no frecuentaban. El simbolismo era intencional. Quería ver sus caras al entrar en ese entorno, y sus caras no decepcionaron. Llegaron con abogados propios, llegaron preparados para negociar los restos de lo que creían que era mi ruina. Se sentaron alrededor de una mesa de conferencias barata, con miradas que mezclaban desprecio por el entorno y urgencia por concluir rápido lo que venían a hacer. Carlos colocó sobre la mesa una carpeta gruesa. La abrió con la pausa dramática de alguien que lleva décadas sabiendo exactamente cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio haga el trabajo. No eran papeles de quiebra, eran fotografías, registros, transcripciones, cronologías, todo documentado con la precisión de alguien que llevaba semanas preparando exactamente ese momento. Las reuniones del yerno con la competencia, las llamadas de mi hija a los tasadores, los correos de mi hijo al abogado especialista en incapacitaciones. Cada movimiento, cada llamada, cada traición de pequeño y gran formato, organizada en orden cronológico con la elegancia fría de quien sabe que la verdad bien presentada no necesita dramatismo. El ambiente en esa sala cambió de textura en menos de 10 segundos. Pasó de la tensión calculada de quienes creen tener ventaja a algo mucho más primitivo, el pánico de quien se descubre atrapado. Les hablé sin levantar la voz. Eso era importante para mí. No quería gritar. No quería vengarme con ira, porque la ira habría sido la señal de que ellos todavía tenían poder sobre mis emociones. Les expliqué con calma que la quiebra nunca existió, que la empresa estaba más sana que nunca, que el patrimonio no solo estaba intacto, sino que había crecido durante esas 2 semanas gracias a una operación que cerré mientras ellos estaban ocupados organizando mi desaparición. Les expliqué que todo lo que tenían a su nombre, cada propiedad, cada vehículo, cada tarjeta de crédito corporativa había sido jurídicamente blindado en estructuras que devolvían el control absoluto a mí. Legalmente habían estado viviendo dentro de una generosidad que tenía fecha de vencimiento y esa fecha acababa de cumplirse. Las reacciones fueron predecibles y al mismo tiempo reveladoras. Mi hijo me llamó manipulador. Mi hija lloró, pero eran lágrimas de rabia,
no de arrepentimiento. Mi yerno amenazó con acciones legales que sus propios abogados, los que él mismo había traído a esa reunión, descartaron en voz baja después de revisar los documentos que Carlos había preparado. Les entregué a cada uno una caja de cartón con los objetos personales que tenían en mi casa. Les pedí que se fueran. No grité, no insulté, no necesitaba hacerlo. La dignidad que se mantiene en silencio es infinitamente más poderosa que la rabia que explota. Lo que nadie te cuenta sobre ese tipo de decisiones es el costo emocional real que tienen. La narrativa popular te dice que la justicia sabe dulce y hay algo de verdad en eso, pero debajo de ese sabor hay algo amargo que no desaparece fácilmente. Porque aunque lo que hice fue necesario y fue correcto, también significó mirar a las personas que un día fueron niños en mis brazos y reconocer que entre ese momento y habían recorrido un camino que yo no podía ni debía seguir. El proceso de reconstruirme fue más largo que la prueba en sí misma. Cambié las cerraduras de mi casa, cambié mi rutina. Empecé a levantarme temprano sin el peso de gestionar las expectativas de personas que me necesitaban como proveedor, pero no como persona. Empecé a comer lo que quería, a viajar a donde quería, a invertir mi tiempo en conversaciones que me nutrían en lugar de drenarme. Con parte del patrimonio que había blindado, creé una fundación para jóvenes emprendedores de primera generación. Jóvenes sin red familiar, sin capital inicial, sin nadie que les abra puertas exactamente como yo fui. En el primer año apoyamos a 32 proyectos. Dormí mejor esas noches que en cualquier momento de los últimos 10 años. Mis hijos volvieron como sabía que lo harían. Cuando quedó claro que no había quiebra, que el patrimonio estaba intacto pero inaccesible para ellos, intentaron la única táctica que no habían usado todavía, la emoción genuina, o al menos la mejor imitación de ella que podían producir. Mensajes largos hablando de reflexión, de errores, de que la familia es lo más importante, llamadas a deshoras que yo dejaba ir al buzón de voz. No los odio. Eso es importante que quede claro. El odio requiere energía que ya no estoy dispuesto a gastar en personas que demostraron no merecerla. Simplemente los veo con la misma objetividad con la que veo una hoja de balances, lo que ponen en la columna del activo, lo que representan en el pasivo y lo que la diferencia me dice sobre si la relación tiene futuro. Por ahora, la diferencia habla claro. Vivo en una casa más pequeña. No porque no pueda permitirme otra cosa, sino porque descubrí que el espacio que necesito para ser feliz es mucho menor de lo que creía y mucho más difícil de llenar con cosas que con presencia genuina. Salgo a caminar por las mañanas, leo libros que me hacen pensar. Tengo 2 amigos de toda la vida con quienes hablo sin filtros y sin agenda, y eso vale más que cualquier cena familiar donde la conversación es una negociación disfrazada de afecto. He aprendido que hay una diferencia fundamental entre construir un legado y crear dependientes. He construido cosas que duran porque las hice para durar. Las relaciones que nutría sin exigir reciprocidad no eran inversiones, eran subvenciones. Y las subvenciones sin condiciones no generan gratitud, generan derecho adquirido. Si estás escuchando esto y reconoces algo de tu historia en la mía, quiero que te lleves una sola idea. No la idea de desconfiar de tu familia, no la idea de que el dinero corrompe inevitablemente a todos. Esas son conclusiones demasiado simples para una realidad demasiado compleja. La idea que quiero que te lleves es esta. El amor que no puede sobrevivir a la ausencia del beneficio económico no era amor, era un contrato sin firmar. Y tú eras el único que no sabía los términos. Protege lo que construiste. No desde el miedo, sino desde el respeto propio. Rodéate de personas cuya presencia en tu vida no dependa del saldo de tu cuenta. Y si alguna vez tienes dudas sobre quiénes son esas personas, quita el dinero de la ecuación, aunque sea en un ejercicio mental, y observa quién se queda. La respuesta puede doler,
pero es la única respuesta que vale la pena conocer. Tu dignidad no está en lo que das, está en lo que eres